Fe en las promesas fieles de Dios produce esperanza en medio de la aflicción. Y mis hermanos, para poder meditar en esta mañana, he querido dividir este pasaje, este capítulo, en 3 puntos. El primer punto sería el versículo 1 y 2, que se trata de la muerte de Sara. El segundo punto sería la negociación de una propiedad por parte de Abraham y el pueblo de los heteos. Y el tercer punto sería, este segundo punto sería del versículo 3 al versículo 18. Y el tercer punto sería la sepultura de Sara. Y eso cubrirían los versículos 19 y 20. Y para entrar en contexto, mis hermanos, como ustedes bien recuerdan, en el capítulo 22 de este mismo libro de Génesis, vemos cómo la fe de Abraham fue probada. Fue probada la fe del patriarca Abraham por parte de Dios. Y en el versículo 16 y 18 de este capítulo 22 nos dice cuál fue el resultado de que este hombre Abraham venciera esta prueba por medio de la fe. Dice Génesis 22, 16 y 18. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. He aquí el Señor bendice a Abraham porque no rehusó dar a su hijo para el sacrificio como el Señor se lo había ordenado. Y mis hermanos, aquí en este contexto de este capítulo, vemos a un hombre caracterizado con una fe verdadera. Eso es lo que nos muestra Abraham en ese capítulo 22. Es decir, que no solo creyó las promesas de Dios, sino que también obedeció al Señor que las dio. Y por eso el apóstol Pablo también, escribiendo a los Gálatas, dice de Abraham, dice en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué quise hacer como traer a alusión a este contexto? Porque así, mis hermanos, como en el capítulo 22 de Génesis, se trata de la prueba que Dios da a Abraham y que éste vence por la fe. En este capítulo que tenemos delante de nosotros, mis hermanos, nuevamente la fe de Abraham será probada. La fe del patriarca será probada. Y vamos entonces a introducirnos en los textos de este capítulo, el capítulo 23. Y ese primer punto en cuanto a la muerte de Sara, voy a leer los 2 primeros versículos, dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Mis hermanos, en el versículo 1, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, trae la narrativa de los años que Sara vivió. Y esto es algo que solo sucedió con esta mujer, con Sara. Solo de Sara, en la Escritura, se dice cuántos años vivió esta mujer. Es la única mujer en la cual se le contabiliza los años de su vida en las Escrituras. ¿Y qué nos indica esto, mis hermanos? Lo importante que fue esta mujer en los planes de Dios para el pueblo del Señor. La importancia que tiene esta mujer. Y mis hermanos, quisiera traer su atención en este momento. Y acá lo que estamos viendo en los primeros 2 versículos es como un homenaje a Sara. Y de hecho en las Escrituras hay varios testimonios, y lo vamos a ver ahorita, de Sara. De Sara hay varios testimonios de ella que traen ejemplos aún a la iglesia y a todos en un contexto particular. Además de que se contabiliza a la Sara, como vemos en el versículo 1, que dice que murió de ¿cuántos años?
de 127 años. 127 años. Moisés deja el registro de los años de Sara en este capítulo, mostrándonos lo que les dije, la importancia. Además, también es la única mujer que en las Escrituras se le cambia el nombre. Sara en el principio no se llamaba Sara. Ustedes ya lo han visto. En Génesis 17:15 dice que se llamó Sara, pero era Sarai, pero el Señor le cambió el nombre a Sara. Sara quiere decir princesa. Sarai, mi princesa, Sara, princesa. También, hermanos, en estos textos o en ese homenaje que la Escritura hace a Sara, podemos ver un ejemplo de ¿qué? De fe y esperanza. En Sara vemos un ejemplo de fe y esperanza, la cual debe caracterizar a los creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura hace referencia a esta mujer en varios pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo o el autor a los Hebreos. Yo voy a estar leyendo los textos para ir avanzando, pero ustedes igual si quieren toman apunte de los textos que estoy leyendo y pues en casa o por la tarde los pueden revisar. El apóstol Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a la iglesia de los Hebreos, a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 11 dice de Sara esto, mis hermanos. Tengamos atento que estamos hablando del testimonio que dan las Escrituras de esta mujer, porque aquí se nos habla de ella. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tenemos ejemplo de esta mujer de fe y esperanza. Ella creyó a las promesas de Dios, así como Moisés es el padre de los creyentes en sentido espiritual, así Sara es madre de los creyentes en ese sentido de la fe. Y también mis hermanas que están en ese lugar, las que son casadas, Sara también es un ejemplo para ustedes. Es un ejemplo en cuanto a la sujeción a sus esposos. Sara nos muestra a lo largo de la Escritura que es una mujer de fe, de confianza en las promesas de Dios, pero también es un ejemplo para las hermanas casadas. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia en ese contexto de los deberes conyugales, escribe esto de esta mujer. Dice así, Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 6, hablando de Sara, dice, asimismo hablando en el contexto de los deberes conyugales, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de gran estima delante de Dios. Y aquí está el texto, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara. Está nuestro texto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Él está diciendo, ustedes esposas, sujétense a sus esposos, aun si son incrédulos, porque esta conducta podrá hacer que aún sus esposos sean ganados para el Señor. Imiten a Sara.
cual conducta era para con su esposo de una sujeción llamándole Señor. Y aquí, mis hermanos, vemos entonces lo que podemos ver, que la Escritura da testimonio de esta mujer, Sara, la esposa de Abraham. Y murió Sara en Kiriat Arba, dice el versículo 2, que es Hebrón. Recordemos en el capítulo 22, nos dice que Abraham fue a Beerseba, a Moriab, a hacer el sacrificio que Dios le pidió de Isaac. Pero comienza y dice que él volvió a Abraham a su siervo y se levantaron y fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Esto es como al este de Canaán, al este de Canaán, pero aquí en el versículo 23, en el capítulo 23, comienza diciendo que Sara murió y nos dice dónde, en Kiriat Arba, en Hebrón, que es Canaán, es decir, que en un tiempo, pues los comentaristas dicen que en un tiempo aproximado como de 20 años, ellos duraron en Beerseba y se trasladaron al centro de Hebrón, al centro de Canaán, a Hebrón, que es el centro de Canaán. Ese es el lugar donde nos relata acá la Escritura donde murió Sara. También se nos dice en este versículo 2 que vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esa repetición de esas dos palabras, hacer duelo y a llorarla, mis hermanos, el autor nos está transmitiendo el dolor que estaba viviendo Abraham, pues él amaba a su princesa. Eso es natural. Imaginémonos, su compañera de peregrinaje, fueron alrededor de 60 años de matrimonio desde que Dios los sacó de Ur de los Caldeos. Su compañera de peregrinaje. Y yo cuando me meditaba en esto, mis hermanos, ¿cuántas cosas pudieron vivir estos esposos? Imaginémonos el contexto, un matrimonio de 60 años, cuántas cosas, cuántos altibajos, cuántas experiencias, cuántas cosas que pudieron experimentar de las bondades del Señor juntos. Era su compañera de peregrinaje. Y por eso el autor nos enfatiza, dice que Abraham vino a hacer duelo y a llorarla. Pero lo más hermoso es que esta mujer, su compañera de peregrinaje, le dio a luz el hijo de la promesa. El patriarca tenía en mente todas el cumplimiento aún de la promesa de Dios en esta mujer. Y esto produjo un duelo al patriarca con un dolor intenso. Este duelo, mis hermanos, no es falta de fe, sino más bien es someterse con humildad a la voluntad de Dios y sus providencias soberanas. Pues la Escritura dice en Lamentaciones 3 del 37 al 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es decir, mis hermanos, esta prueba o este acontecimiento que estaba viniendo a la vida de Abraham, la muerte de su esposa, no hizo que Abraham se endureciera o que renegara al Señor. ¿Cómo me quitaste a mi esposa? O un hombre lleno de desconsuelo pudiera exclamar, ¿por qué a mí? ¿Por qué vino esto a mí? Quejarse aún delante del Señor. O más bien achacar este acontecimiento o ligarlo con cosas no con la soberanía de Dios, sino que más bien Abraham entendía que esto vino del Señor, que esto vino de la mano del Señor. Porque, como leíamos ahorita, ¿acaso hay algo que suceda que el Señor no haya mandado? De ninguna manera. El propósito del autor inspirado es mostrarnos por medio de este acontecimiento, ¿cuál? La muerte de Sara, la nueva prueba de Abraham. Era otra prueba que estaba pasando el patriarca y la cual tenía que afrontar.
Pero ¿cuál era el propósito, mis hermanos? Vemos las pruebas que vinieron de una manera consecutiva en la vida de este hombre, fortalecer su fe. Las pruebas que vinieron a la vida de Abraham fueron para fortalecer su fe y llevarlo nuevamente a confiar en las promesas del Señor. Y mis hermanos, como una aplicación para nosotros, peregrinos en este mundo, de igual manera, mi hermano, hermana, de igual manera como a Abraham vinieron estas pruebas y fortalecieron su fe, ese es el mismo propósito que Dios tiene para con cada prueba que viene a nuestra vida, fortalecer nuestra fe y afianzarnos en las promesas de nuestro Señor. Ese es el propósito, mi hermano. No veamos las pruebas como un castigo, como un desprecio de Dios hacia nosotros, sino veámoslos como una providencia de Dios que trae a nuestra vida con el propósito de fortalecer nuestra fe y llevarnos a afianzarnos, a confiar y esperar en las promesas de nuestro buen Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a continuar en el segundo punto de esta enseñanza, la negociación de una propiedad por parte de Abraham. Y acá tenemos desde el versículo 3 al versículo 10 del versículo 3 al versículo 18. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo. ¿Qué nos está queriendo decir acá el autor? Se levantó. Esa palabra se levantó, ¿qué nos transmite o qué nos dice? Que Abraham estaba postrado en duelo, en lloro, delante de los restos de su esposa sin vida. ¿Por qué? Porque la cultura en ese entonces, o esa cultura, cuando venían a hacer duelo por sus seres queridos que fallecían, la manera de hacer duelo era postrándose, o sea, tirándose, sentándose en el piso y llorando a su muerto o a su muerta en esa manera. Por eso aquí nos dice que se levantó Abraham, hizo lloro, hizo duelo, lloró por el dolor, pero se levantó, no se quedó ahí postrado llorando a su esposa. Y se levantó Abraham y vino a hablar con los hijos de Ed diciendo. Esos hijos de Ed, recordemos el contexto de Génesis que nos muestra, los hijos de Ed eran descendientes de ¿quién? O los hititas o heteos, eran descendientes de Canaán. Por eso estaban en esa tierra de Canaán, porque ellos eran herederos de Canaán. Y Canaán era descendiente de ¿quién? De Can. Y Can era descendiente de ¿quién? De Noé, después del diluvio. Esa era la línea genealógica de estos hombres. Por eso ellos estaban en esta tierra, porque ellos eran descendientes de Canaán. Y por eso estaban en la tierra de Canaán. Pero en el versículo 3 nos dice que Abraham vino a hablar con los hijos de Ed, a proponerles un negocio. Y comienza el versículo 4. Bueno, antes de pasar al versículo 4 quisiera comentar algo. Mis hermanos, cuando Abraham viene delante de los hijos de Ed, y eso lo vamos a ver en el versículo 4, ¿qué era lo que estaba pasando en la mente de Abraham cuando él se levantó de hacer duelo por su esposa? Abraham entendía que el Señor tenía todo esto en control, que era parte del control soberano de Dios, y él tenía que proseguir en la compra de la propiedad que le serviría para darle sepultura ¿a quién? A Sara. Pues su fe no se había desmoronado, sino que estaba firme en lo que Dios le había prometido en cuanto a la posesión de la tierra de Canaán. ¿Sí ven, mis hermanos? La fe que Abraham tenía lo llevó a proseguir, no se quedó postrado llorando a su muerta, a su esposa, sino que lo llevó, ¿por qué?
Si recordamos Génesis 17, 7 y 8, que nos dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. Le hizo una promesa a Abraham y dice el Señor: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, Abraham, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este pensamiento, la fe en esta promesa, llevó que Abraham continuara con lo que entendía que era el medio que Dios había provisto para hacer posesión de la tierra prometida de Canaán. Y el versículo 4 nos dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Esto es lo que le dice Abraham a los hijos de Ed. Y les dice: dadme propiedad, sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Aunque Abraham tenía en mente la promesa del Señor antes mencionada, el que él sería heredero de la tierra de Canaán, él y sus descendientes, se presenta aún delante de los hijos de Ed en su condición de ¿cómo? ¿Qué les dice? Yo soy extranjero y forastero entre ustedes. Él entendía aún que aunque el Señor le había prometido, le había hecho un pacto de que le daría a Abraham y a sus descendientes en posesión suya esta heredad, esta tierra de Canaán, él se dirigió con humildad delante de estos hombres, de los hijos de Ed, y le dice: yo soy forastero, extranjero en medio de ustedes. Pero eso no lo limitó para no hacer nada, sino que más bien le dijo: yo necesito que ustedes me vendan una propiedad en esta tierra. Yo necesito que ustedes me vendan lo que me pertenece, porque el Señor se lo había prometido. Esa es la postura de Abraham, extranjero y forastero en esta tierra. El versículo del 5 al 6 nos dice que la respuesta de los hijos de Ed, dice que le respondieron. El versículo 6, dicen ellos: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, y lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres su muerta. ¿Qué le respondieron cuando Abraham vino y les dijo que les vendiera o que le diera la heredad de la tierra? Le dijo: no, Señor. Reconocieron a Abraham, le dijeron: tú eres un hijo de Dios, un príncipe de Dios entre nosotros. Muy seguramente, pasadas las décadas, este pueblo vio cómo la mano del Señor, la gracia del Señor, de nuestro trino Dios, estuvo con Abraham. Muy seguramente este pueblo reconocía a Abraham como un hijo de Dios, como un príncipe de Dios en medio de ellos. ¿Por qué? Porque fueron testigos de cómo el Señor respaldó a este hombre por medio de tantos años. Y por eso fue esa expresión de que los hijos de Ed le dijeron: eres un príncipe de Dios entre nosotros. Pero aún así, ellos le hacen un ofrecimiento a Abraham. ¿Y qué les dicen? Toma, nosotros te daremos una parte para que sepultes a tu muerta, y ninguno de nosotros te impedirá que la entierres. ¿Qué le estaban ofreciendo? Regalado. Venga, no, nosotros no tenemos intención de vender, te damos para que la entierres a tu muerta. Pero Abraham entendía, y tenemos que entender algo en este punto: lo regalado no se hereda. Abraham sabía que Dios le había prometido la tierra de Canaán, pero también entendía que era necesario que él fuera el dueño de esa tierra por medio de la compra, no por medio del regalo. ¿Por qué? Porque cuando Abraham dejara de existir, cuando Abraham muriera, este pueblo iba a decir: no, ya nosotros, ya no está Abraham, esta tierra nos pertenece. Pero por medio de la compra no sería así, porque lo que estamos viendo a continuación es una negociación. Abraham les propone que le vendan, y este pueblo le dice: no, nosotros te vamos a dar
la tierra para que la entierres, entiérrala, te la ofrecemos, tómala, o sea, es como tuya, pero de una manera de regalo. Pero Abraham insiste, por ejemplo, en el versículo 7 y 9 dice que Abraham insiste en negociar la heredad y se presenta ante el pueblo para que hagan intercesión entre él y Efrón y el hijo de Zoar, Efrón el hijo de Zoar, para que le venda la cueva de Macpela. Del versículo 7 al 9 vemos eso. Abraham dice no. Él se inclinó de una manera humilde, se humilló delante de estos hombres para decirles, si tienen voluntad, el versículo 8, de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela. Abraham fue específico, y esta cueva de Macpela pertenecía a Efrón. Efrón era el propietario de esta tierra, de la cueva de Macpela. Y Abraham le dice, bueno, pueblo, les pido que intercedan ustedes delante de Efrona para conmigo, para que me dé la cueva de Macpela, esa cueva que tiene al extremo de su heredad. Y mire lo que les dice, porque les digo que Abraham insistía era en la compra. Mire lo que le dice el versículo 9 al final, hermanos. Dice, el versículo 9 dice, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y mis hermanos, del versículo 7 al versículo 9 vemos eso. Ya Abraham les dice, no, ustedes me están malentendiendo. Yo no les estoy pidiendo a ustedes regalado. Les estoy diciendo que yo voy a hacer posesión de esa promesa que Dios me hizo de la tierra de Canaán. La voy a hacer posesión, pero por medio de la compra. No quiero regalado. Yo quiero comprar esa heredad. Y del versículo 10 al 15 ya se presenta una negociación más personal. Recordemos que Abraham estaba negociando ¿con quién? Con los hijos de Het, con el pueblo, ¿cierto? Ahora él les dice al pueblo, ahora intercedan ustedes por mí delante de Efrón, de su hijo de Zoar. O sea, que era el dueño de la cueva de Macpela, intercedan para que él me venda, que por su justo precio yo se lo pagaré. Y en el del versículo 10 al 15 es lo que tenemos, ese desenlace, esa negociación ya de manera personal entre Abraham y Efrón. Abraham y Efrón. Por ejemplo, en el versículo 10, Abraham... en el versículo 9 dice que hablen con Efrón, y en el versículo 10 dice, Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Nuevamente, Efrón le hace el ofrecimiento tal cual el pueblo de Het, de que se la quería regalar. Pero Abraham persiste. Dice nuevamente en el versículo 12 que Abraham se volvió a inclinar. Nuevamente se humilló delante de ese pueblo y le dijo, si te place, en el versículo 11, en el versículo 13, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y ahora en el versículo 14, mírelo, en el versículo 14 y 15, Efrón respondió. Mire lo que al ofrecimiento de Abraham, mire lo que respondió Efrón. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo en tierra? ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Acá de una manera sutil, Efrón le hace, mejor dicho, le pone el precio a la tierra. Le dice, pues mira, esa tierra que tú quieres cuesta 400 ciclos de plata. ¿Pero qué es eso entre tú y yo? Toma la tierra, ve y entierra tu muerta. Pero Abraham, con sabiduría, lo cual es caracterizado un hijo del Señor, le dice, de una manera sutil, Efrón le pone ese precio. Y 400 ciclos de plata, al parecer,
por otros textos de la Escritura que vemos cuando David compró una tierra para el templo de Jerusalén, o sea, era mucho menos que este valor. O sea, esto era una cantidad exorbitante lo que le estaba diciendo este hombre para venderle la tierra para enterrar a su muerta. Pero ¿qué dice Abraham? ¿Le regatea el precio? No. Abraham dice, ese precio, apenas este hombre de una manera sutil le pone ese precio, aunque hubiese sido un precio muy elevado, dice en el versículo 16, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de ¿quiénes? De los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Mis hermanos, ¿qué tenemos aquí? Abraham le dio el dinero que este hombre estaba pidiendo por esta tierra, compró la heredad. Ahora sí, la voy a comprar. Abraham pensó, ya me dio el precio, se lo voy a dar, aunque sea un precio muy elevado. Y compró la tierra y así estaba llevando al cumplimiento de la promesa que Dios le dio de que le iba a dar la tierra de Canaán. Él estaba comprando. Esa es la manera providencial que Dios muchas veces actúa con nosotros, hermanos. Muchas veces, imagínense ustedes si esto hubiese sido un ofrecimiento para nosotros hoy, te regalo esto. Imagínense, Abraham no hubiese dicho, si hubiese pensado como piensa la cultura de hoy, uy, me van a regalar la tierra, no me va a costar nada. Pero Abraham tenía una mente de un hijo de Dios y pagó el precio. 400 ciclos de plata eran como aproximadamente 4,5 kilos. Eso se pesaba, la plata se pesaba. Esa era la manera de cómo ellos negociaban. Pero mis hermanos, aunque aquí vemos este desenlace, esta negociación, vemos Abraham propone que le vendan, los hijos de él le dicen le regalamos, ahora Abraham le propone a Efrón que le venda la tierra de Macpela, Efrón le dice no, yo te la doy, ve, entierra a tu muerta, hasta que llegan al punto de la negociación. Ya Abraham compra, le da el precio que pidió Efrón. ¿Y qué nos enseña esto? Todo esto, mis hermanos, nos muestra que Abraham tenía puesta su fe en las promesas del Señor. Pues la compra de la heredad era lo que le daría la garantía de que Sara, la compra de esa heredad, de esa tierra, era la garantía de que Sara, él y sus descendientes poseerían la tierra de Canaán como el Señor se lo había prometido. Pues el Señor, de manera providencial y soberana, usa medios para llevar a cabo sus decretos eternos y nosotros debemos confiar en ellos conforme el Señor nos los muestra en su palabra. Esto es, mis hermanos, en este tramo del versículo 3 al 18 lo que se nos muestra. Que Abraham tenía puesta su mente, su fe en la promesa del Señor de que esa tierra le pertenecía. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar. Bueno, aquí para mencionar cómo quedó esa negociación, dice el versículo 17, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad y todos los contornos. Ahora, ¿cómo quedó? Como una propiedad de Abraham. Y dice la Escritura aquí que delante de todo el pueblo, todos fueron testigos de que Abraham compró la tierra, no se la regalaron. ¿Por qué? Porque esto serviría como una evidencia más adelante de que esta tierra le pertenecía a Abraham y a sus descendientes. Por eso es la forma como Moisés, inspirado, nos muestra que el cumplimiento de la promesa de Dios fue llevado a cabo por medio de la diligencia de Abraham en querer comprar esa tierra, y la compró y fue propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ahí vemos entonces, mis hermanos, esta porción de la Escritura, y vamos a pasar a la última parte de esto, que son los versículos 19 y 20, que nos hablan de la sepultura de Sara. Dice el versículo 19 y 20, después de esto,
Sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad, en Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. El 20 dice, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Ahora, luego que Abraham compró, ya es dueño de la tierra de la cueva de Macpela, ¿qué hace? Se propone a dar sepultura a su esposa. Eso es lo que nos dicen estos versículos. ¿Y con qué? O sea, ¿cuál es el propósito de Abraham en sepultar a su esposa en esta cueva? Mis hermanos, es que esto serviría como un memorial, un recordatorio para sus descendientes, para los israelitas, de que allí estaba de manera visible el cumplimiento de la promesa de Dios a su amigo Abraham. Y de hecho, mis hermanos, en esta cueva, no solamente, en esta cueva de Macpela, en esta tierra que compró Abraham, no solamente fue enterrada Sara. La Biblia nos dice que allí, en esta propiedad, en esta heredad que compró Abraham, fue enterrada Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Y de hecho, cuando José estaba en Egipto, el encargo que él le hizo a sus hijos fue: cuando yo muera y Dios nos saque de la esclavitud, mis restos los llevan y los entierran allí donde están los restos de nuestros padres. Esta sepultura servía como un memorial, les retraía recuerdo de que la promesa de Dios se cumplió en Abraham y que ahora allí estaba la garantía de que el Señor cumplió su pacto, su promesa a Abraham. Y ahora, mis hermanos, para ir concluyendo con esta enseñanza, vamos a estar haciendo unas conclusiones y unas aplicaciones que traen consuelo a nuestro corazón. Como primera conclusión con respecto a la muerte de Sara, mis hermanos y amigos, les quiero decir que esto no es ajeno a nosotros, como nos lo recuerda este capítulo. Amigos y hermanos, niños, la muerte que nos habla aquí Génesis no es ajeno a nosotros. ¿Por qué? Porque todos mueren. Mis hermanos, niños y amigos, este capítulo nos recuerda que todos mueren, creyentes y no creyentes, grandes y pequeños, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque también la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la Escritura nos dice en Hebreos, y que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos mueren, y la Biblia no nos esconde esa realidad. Pero mis hermanos, hallemos consuelo en esto. Así como en estos textos que le acabé de leer, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice el texto? El texto no se queda ahí. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, mis hermanos, que la muerte nos compete porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, pero que Dios en Cristo nos da el regalo de la vida eterna. Dios en su Hijo amado, por medio de la fe, nos da el regalo de la vida eterna. Y mis hermanos, esto trae consuelo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque veamos esas palabras. En el contexto, cuando el Señor Jesucristo vino al encuentro cuando Lázaro murió, en Juan 11, del 17 al 27, voy a leer rápidamente para ustedes, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas,
por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor a Marta. Le dijo: sí, Señor. Mira la respuesta de Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oh, mis hermanos, qué consuelo hay para nosotros, que la muerte de nuestro cuerpo, la separación de nuestra alma con nuestro cuerpo no es el final. Que los que viven y creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Esa es la buena dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Aunque somos recordados de la muerte, también somos consolados en esa promesa. Así como Abraham creyó la promesa de Dios de la Canaán, así nosotros, mis hermanos, tenemos una promesa que el Señor nos ha hecho y la creemos, que los que esperan y creen en el Señor Jesucristo recibirán el don de la vida eterna. Ahora, mis hermanos, en el segundo punto, en cuanto a la fe y la esperanza de Abraham, vemos en este precioso capítulo de Génesis que su fe, la fe de Abraham, estaba puesta en primera instancia ¿en qué? En la promesa de Dios que le daría la tierra de Canaán como heredad a él y sus descendientes. Esa era su fe en primera instancia, y por eso fue movido a comprar la tierra de Macpela. Pero, mis hermanos, el hecho de que Abraham pasara a pensar en la sepultura del cuerpo de su esposa nos debe llevar a pensar en que su fe, la fe de Abraham, no solo estaba puesta en la Canaán terrenal, sino que, como escribió el autor inspirado, la epístola a los Hebreos 11, del 8 al 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. Por la fe habitó como extranjero. ¿Recuerdan? Yo soy extranjero y forastero entre ustedes, le dijo Abraham a los heteos. Y dice: y por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habitó como extranjero? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía su fe puesta en la promesa de la Canaán terrenal, pero trascendía, iba más allá. Abraham esperaba la Canaán celestial, aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante en Hebreos sigue el autor diciendo: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero miren, mis hermanos, ¿en dónde estaba su fe? La fe real de Abraham y estos antepasados, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y mis hermanos, de la misma manera, para aplicarlo a nosotros, de la misma manera, debemos vivir como vivió Abraham, en esta tierra como extranjeros y peregrinos, con nuestra fe en las promesas eternas y fieles del Señor, con nuestra mirada en las cosas que no se ven, pues esas son eternas, con la esperanza, mis hermanos, de que la resurrección de los muertos y la vida eterna.
Esa es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y por último, hermanos, así como para los israelitas, presten atención a esto, mis hermanos, ya estamos terminando. Hallemos consuelo en esto, hermanos. Esto es consuelo para nuestro corazón hoy. Por último, así como para los israelitas, el sepulcro donde reposaban los restos de Abraham y sus descendientes era un memorial. Recuerdan, era un memorial, un recordatorio del cumplimiento de la promesa de Dios de darle la tierra de Canaán. Nosotros, mis hermanos, la iglesia del Señor, los salvados por pura gracia, hoy vemos una tumba no llena de huesos, sino una tumba vacía. Mis hermanos, hoy nosotros vemos por la fe una tumba vacía, la cual nos recuerda y asegura que nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, resucitó de entre los muertos, como nos lo dice el Señor en su palabra. Y aquel primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así, mis hermanos, el Señor venció el pecado y venció a la muerte. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Él nos asegura nuestra morada eterna junto a Él. He ahí nuestra esperanza, mis hermanos. Y aún también, para terminar, mis hermanos, apropiémonos de las palabras del apóstol Pablo, cuando siendo inspirado escribió a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 54 al 58, dice: y cuando esto corruptible, mis hermanos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y esta pregunta, mis hermanos, debe llenarnos de consuelo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, el versículo 58, estad firmes y constantes. Esto es el Señor hablando a nosotros, mis hermanos, en virtud de esta gran realidad que el Señor Jesucristo resucitó, para que nosotros tengamos vida eterna. Dice: estad firmes y constantes, creciendo, mis hermanos, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanas, hermanos y niños, la tumba está vacía. Allá, para el pueblo de Israel, los huesos de sus descendientes, sus restos, le traían recuerdo de que ahí estaba el cumplimiento de la promesa, de que esa tierra les pertenecía. Pero para nosotros hoy, y aún lo vieron los antiguos, la tumba, allá donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, está vacía porque Él resucitó. Se levantó victorioso, venció el pecado, la muerte en nuestro lugar, para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Sigamos creciendo. ¿Por qué nos dice la palabra? Porque nuestro trabajo no es en vano. Vamos a orar al Señor, hermanos.